Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos, como cada lunes, ya saben, inaugurando la programación semanal de PTV Málaga con la actualidad. Ya han visto actualidad a nivel local, por ejemplo, con esa congelación que propone el equipo de gobierno de impuestos y tasas municipales, temas de actualidad regional también, como por ejemplo esas medidas del gobierno andaluz para hacer frente al coronavirus, o temas también a nivel nacional, por ejemplo, esa moción de censura que presentó en la pasada semana el líder de Vox, Santiago Abascal, los presupuestos generales del Estado, también las nuevas medidas en materia educativas. Yo sé que son muchos temas, yo pongo esos temas encima de la mesa y ya está en manos de mis colaboradores, los que me acompañan esta tarde, que enseguida pasaré a presentarles, debatir unos u otros temas. Yo simplemente los pongo sobre la mesa y ellos son los expertos para dar su opinión, la opinión de ellos y también, por supuesto, la opinión de todos ustedes, porque pueden, ya saben, intervenir aquí en directo en la tertulia 951 15 0010 y 951 15 0011. Esos son los dos teléfonos, las dos líneas que ya desde este momento están abiertas, puestas a su disposición para intervenir, para opinar sobre cualquiera de los asuntos que sacamos aquí a la palestra, a ustedes consideren interesantes porque estén de actualidad. Y paso ya a presentar a mis colaboradores. Jesús Pérez Lanzá, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la tertulia, una semana más. Hoy tenemos una cara nueva, disculpar la ausencia de Maribel Romero, que no puede acompañarnos esta tarde, pero saludamos y damos también las gracias a Antonio Ureña por acompañarnos en esta tertulia. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Bienvenido a este programa, gracias por acompañarnos. Gracias. Y otra cara, pues que también conocen ya de sobra, Juan Alcover. Buenas tardes y gracias también por acompañarnos en la tertulia. Muy buenas tardes, David. Y mis primeras palabras van, teniendo en cuenta que es el Día Mundial del Docente, va para todos los profesores que nos ayudan a ser las personas que queremos ser de mañana, que nos enseñan valores, que nos forman, que se dejan la piel y les dan lo mejor de sí mismos, y creo que merecen hoy y todos los días un pequeño reconocimiento. Pues claro que sí, además también en este tiempo, tanto en la pandemia como ahora que se están dejando la piel, nos unimos a la recomendación. Y oye, hay un tema también educativo, ya que lo ha sacado, os parece que empecemos por ejemplo por ahí, os leo yo el titular. Educación permite a las comunidades autónomas que un alumno pueda pasar de curso sin límite de suspenso, una medida que ha tenido ya la reacción de parte de la sociedad. Los sindicatos también han mostrado su opinión. Yo recuerdo un poco la actual ley, y ya vosotros debatís. Actualmente, como está la ley ahora, los alumnos tienen que repetir si han obtenido suspenso en 3 o en más asignaturas. Si las materias negativas son lengua castellana, literatura o matemáticas de forma simultánea, están obligados a repetir ahora. Con esta nueva propuesta del Ministerio de Educación, las comunidades autónomas tienen la potestad pues de decidir si un alumno puede pasar de curso sin límite de suspenso o no. No sé qué os parece esta medida. Juan, por ejemplo, bueno, ya que has hablado de educación. Sí, bueno, estos temas de educación siempre son asuntos delicados y siempre confío en esos llamados comités de expertos y asesores que de verdad están en la materia. Me consta que esto no sale de la noche a la mañana, sino que hay un grupo de trabajo detrás, y han considerado, previo debate y acuerdo, que quizá bueno, es hora de ir un punto más allá en la educación y tomar esta medida de flexibilizar los niveles de educación y en pro de que el alumno pueda verse beneficiado y no tenga que repetir por X asignatura un curso entero. Me da la sensación de que es una medida atrevida y de cara al futuro progresista, y espero y deseo que salga bien, teniendo en cuenta siempre, vaya por delante, que es imposible el consenso y la unanimidad de toda la comunidad, y hay que asumir que habrá gente que está en contra y que no opina lo mismo, pero considero que había que intentarlo siempre sobre la base de un comité de expertos, que son los que realmente saben y valoran la idoneidad de esta iniciativa. Perdón a mí me parece eso de los comités de expertos fantasma, pero ¿quiénes son esos expertos? Si parece que no existe, igual que con la pandemia, un comité de expertos. Perdonen ustedes, pero no hay comité de expertos. Ese sobrenombre se lo has puesto pero tú, de fantasmas nada. A mí me parece que hay una fantasmada tremenda, que yo desde luego no me la pienso tragar. Y luego, el decir que cada autonomía deje en libertad que con 3 suspensos, con 2 convocatorias que tiene, ¿no? Incluso una tercera que puede ser, que no repitan cursos. Bueno, yo me eduqué de otra manera, ¿no? De una manera donde se han educado muchísima gente, donde tú
te preparabas, aprobabas, bien en junio o septiembre. Hay que evolucionar, Jesús, luego, hay que evolucionar. Y luego llegaba a tus reválidas, donde el Estado pues decía, sea público o privado, si efectivamente tenía el examen de grado o no. Yo así Esa etapa ya se superó, me he formado. Ahora bien, si dice, y ya con esto termino, si dice, bueno, es que el alumno tiene que tener una dedicación, hay alumnos y alumnos, hay chicos o chicas que necesitan pues una dedicación mayor, pero eso con los medios que tenemos y con el número de educandos que tenemos y de educadores, me parece a mí que es como una fantasía, y yo no sé esto a dónde conduce. A mí me parece que es una regresión. Yo voy a favor de que tenga 2 convocatorias, y si hay algo especial será un alumno excepcional, pero no dejar esta libertad absoluta, ¿no? En mi opinión. Muy bien, Jesús. Pues voy a debutar y sobre la opinión que ha dado Juan al principio, estoy totalmente de acuerdo en un punto, y es que estamos tratando un tema peliagudo y de los más importantes, si no el más importante que tenemos entre manos. El tema de la educación, junto con la sanidad, son importantísimos. Por otro lado, estoy de acuerdo con Jesús en el tema de que es una auténtica regresión el bajar el nivel, igualar por abajo al alumnado, y eso conlleva una serie de consecuencias que las estamos viendo. Es decir, la bajada del nivel cultural de los alumnos, el que los profesores no tienen autoridad, y todo esto redunda en eso, en facilitar demasiado las cosas para que no haya una cultura del esfuerzo y para que no podamos evolucionar, como tú bien dices, y progresar, porque creo que el progreso viene de ahí, del esfuerzo. Entonces, en la cultura actual, en la educación actual, esa cultura se está perdiendo. Si a eso le sumamos que además los profesores cada día tienen menos potestad y menos poder a la hora de educar a las futuras generaciones, pues es un cóctel explosivo que sinceramente pienso que va muy teledirigido por parte del gobierno actual que tenemos, y que bueno, hasta ahora se podía pasar de curso con 2 asignaturas, lo amplían a 3, y al final esto pues termina siendo un poco complicado, ¿no? Yo no quería añadir, yo creo que sería, a mi modo de ver, injusto evaluar a los alumnos como si nada hubiera pasado, teniendo en cuenta la situación excepcional que vivimos ahora con el asunto del virus. Quiero pensar que la repetición de un curso tiene que ser algo excepcional, no debe ser la regla, y por tanto, teniendo en cuenta estos 2 factores, no me parece que sea absolutamente fuera de lugar esta medida, máxime cuando además la ministra Isabel Celaá ha dejado claro que evidentemente tienen que ser las autonomías, porque tienen delegada competencia en educación, educativa, y luego los profesores, como máximos conocedores del alumno, los que tienen que evaluar la idoneidad o no de que ese alumno pueda pasar con determinadas asignaturas suspensas. Por tanto, creo que la iniciativa, ya estaba claro que no iba a haber un consenso, y me parece fenomenal, pero creo que el error más importante de lo que yo he escuchado aquí es mirar al pasado. Es decir, a mí me parece fenomenal los tiempos de Jesús, que tampoco son muy lejanos, donde se educaba de una manera. Yo creo que la sociedad evoluciona en sus pensamientos y en sus formas. Y creo que el colegio y los institutos no pueden ser menos, y están evolucionando. ¿Que vosotros pensáis que evolucionan para peor? Bueno, pues es vuestro pensamiento, pero lo que yo sí tengo claro es que igual no nos podemos quedar, porque hay que avanzar junto con la sociedad y junto con los valores nuevos que hay en esta... Bueno, yo creo que no es un avance, es una regresión, claramente. Es una regresión por lo que estamos hablando, porque al final el niño necesita referentes, necesita que le abran camino, que pueda desarrollarse en un ambiente en el que haya competitividad, en que la competitividad luego en la vida, por desgracia, está a la orden del día. Entonces, si se le facilitan las cosas de esa manera, mal vamos, creo, es mi opinión. Hay medidas también para los docentes, por ejemplo, se permite la contratación para esos docentes sin que hayan cursado un máster específico que les habilite para trabajar, y también de manera temporal ha suspendido el Ministerio de Educación la obligatoriedad del máster para ejercer como docente, ya no es necesario. No sé qué os parece, si eso también consideráis, en el caso de Juan lo ve positivo, o tanto Jesús como Antonio también otra regresión. ¿Cómo veis ese asunto? Hombre, yo veo que es una regresión también. Digamos que sí, a los médicos se les exige, para que tengan la especialidad, aparte de sus 6 años de carrera, 3 años de MIR. Y a mí, yo creo que esa práctica médica es fundamental para la formación de un profesional.
porque ya no solamente son los estudios, sino es la práctica inmediata con el enfermo en hospitales, donde queda habilitado para ejercer una especialidad. Caramba, yo creo que eso también deberían de hacerlo los docentes, ¿por qué no? Tener un periodo donde diga con una práctica para que se puedan evaluar cuáles son sus capacidades. A mí me parece bien, inclusive hasta en los jueces, pero en fin, eso sería otro tema. Lo que sí quiero decirle es que Juan me ha llamado en los tiempos míos, mis tiempos... he dicho que no eran tan lejanos. Como si fueran los tiempos míos. Sé que te has referido tú. La sociedad ha evolucionado, pero fíjate de dónde arranca lo que yo dije de los grados. Desde 1821 con la Instrucción General de Educación, con la Constitución del 12. Desde ahí arranca lo que es la educación pública y privada, que lo admitía, y los exámenes de grado, donde nos examinamos aquí en el Instituto Gaona, ¿no? Como mucha gente, no hace tanto tiempo. Y me parece sensato que sea el Estado, con un tribunal de expertos, el que pueda habilitar o no para pasar un grado a otro. A mí eso me parece muy bien. Yo creo que no solamente la competencia que dices tú, sino la formación y el rigor de una sociedad, porque luego nos enfrentamos a una sociedad donde si no sabes matemáticas, si no sabes programar, pues te quedas atrás. Amigo, yo creo que hay que preparar a las generaciones futuras bien preparadas, ¿no? Y estoy a favor de que se haga un MIR a los profesores. Y yo creo que ellos estarían encantados también. Muy bien, pues yo tengo que decir otra cosa, y es que, estando de acuerdo con eso, y hoy precisamente es el Día del Docente, al docente se le ha maltratado en este país en los últimos años de una manera total. Se le ha abandonado a su suerte, se le ha exigido mucho más de lo que puede dar de sí y no se le han dado medios absolutamente ningunos. Y eso redunda en que al final estos docentes están desmotivados y no son capaces de transmitir. Si a eso le añadimos que el alumnado tiene capacidad ahora mismo para imponerse al profesor en muchas materias y en muchas cosas, pues es un cóctel explosivo y un cóctel que nos está llevando a simplemente una cosa, y es que baje el nivel cultural, y esa bajada del nivel cultural creo que hay quien se quiere beneficiar políticamente de ello, sinceramente. Es así, yo creo que no hay otra. Bueno, ¿Algo más, Juan? yo creo que las situaciones hay que contextualizarlas, ¿no? Y voy a contarlo, porque aquí parece que no interesa. Muchísimas comunidades autónomas han trasladado al Ministerio la dificultad que están teniendo, dada la situación actual, para encontrar y contratar profesorado. Y por esa razón, por esa dificultad que han trasladado muchas comunidades autónomas, por esa razón el Ministerio ha decidido, de forma coyuntural y excepcional, de cara al curso que viene de la pandemia, flexibilizar la contratación de profesores. Esa es la situación. Esto no se va a alargar en el tiempo de forma indefinida, ni vamos a hacer, como habéis dicho ahora, una involución hacia atrás, valga la redundancia, ni esto es una regresión, esto es una medida coyuntural en base a la reclamación de muchas comunidades autónomas que no encuentran profesorado. Y añado, a día de hoy, los profesores de infantil y primaria necesitan cursar magisterio, los de secundaria, bachillerato y FP, un grado más un máster. Esa es la situación actual y de forma, repito, excepcional, se va a eliminar la obligatoriedad del máster. Me parece que de forma excepcional, repito, y coyuntural, creo que es una buena medida, repito, teniendo en cuenta esa llamada de alarma que han dado muchas comunidades autónomas que no encuentran profesores para cubrir o para atender las necesidades que tienen de formación. Esa es la realidad. Lo primero tengo que decirle, que antes no lo he dicho y que merece la pena, enhorabuena, Juan, por tu segundo niño que has tenido. Enhorabuena, Juan, eso había que decirlo. Haciendo un paréntesis, muchas gracias. Y dicho gracias. esto, y contextualizando también el asunto, pues sí, me parece que lógicamente que en una situación como la actual se permita la contratación más flexible de cualquier persona profesional que pueda intervenir. Me parece que eso es absolutamente sensato, yo estoy de acuerdo, pero sí llamo la atención cómo ha habido oposiciones y gente, maestros, que habían sacado sus oposiciones y no tenían plaza. Bueno, amigos, pasamos de un lado a otro, ¿no? Yo creo que deberíamos de estar en un término medio, de decir, bueno, vamos a dotar, si hace más falta, o hay menos población infantil, o no más población, pues habrá falta más escuelas y dotarla de los medios humanos necesarios, ¿no? No, iba a decir rápidamente, repito, es que el contexto es importantísimo, entiendo yo, a la hora de debatir una medida así. Es que estaba recordando ahora la decana, bueno, una decana de una asociación más importante de la calle Andalucía, hablando de que esto es una aberración,
o el CSIF, hablando de que esto es un deterioro de la calidad del profesorado y de la educación. Hombre, que hablamos que va a ser un año de forma excepcional, y repito, porque las comunidades autónomas han dado la voz de alarma que no encuentran profesores. Vamos también a tener un poquito de flexibilidad ante las decisiones que no se toman de la noche a la mañana ni de forma caprichosa. Antonio, y cambiamos ya el problema, si es una cosa temporal y tú lo dices, pues yo me lo tengo que creer y bien, pero el problema es que cómo acostumbras tú a un alumnado a un año así y luego volver otra vez a lo que teníamos. Va a ser bastante complicado, sinceramente, y no dudo mucho que vaya a ser una medida temporal, porque a lo largo de la democracia hemos ido degradando el nivel de la enseñanza académica y eso se está notando en las generaciones que tenemos ahora mismo. Eso, juntamente con el tema del acceso a los medios digitales y todo esto, hacen de ello un problema serio. Creo que no se debería de bajar el nivel de esa manera, igualar por abajo, sino todo lo contrario. Establecer sistemas de competitividad, darle poder al profesor para que sea el profesor el que te le dirija y el que lleve al alumno, y no lo contrario, que está ocurriendo, por desgracia. Bueno, si es temporal, una medida temporal, aquí esperaremos los resultados. Y eso es lo que se ha dicho, eso es lo que se ha hecho de forma oficial a raíz de la reunión interministerial que ha tenido el gobierno. Yo me lo quiero creer y me lo tengo que creer. Cuando lo sentemos aquí dentro de 2 años y esta medida siga adelante, pues me podréis decir que nos engañaron, pero es que estoy convencido que esto va a ser coyuntural. El problema es que la credibilidad del gobierno es la que es. Y claro, yo tengo que ser bastante escéptico después de todo lo que ha dicho y luego ha hecho, que ha sido el contrario, ¿no? Entonces, aquí todos sabemos que la credibilidad de un gobierno o de los políticos, de la oposición, depende de la que le queramos dar cada uno, porque tú de tu líder hablarás fenomenal y yo hablaré bastante menos fenomenal. O sea que cada uno al final hay un grado También hay hechos consumados. No pactaré con tal y luego pacto, no subiré tal cosa y la subo, no haré tal y luego lo hago. En fin, esos son hechos consumados, no son... Bueno. Cambiamos de que podemos seguir, ¿eh? No, si aquí todos los políticos, donde digo luego, evidentemente todos tienen por qué callar. Mira, y esto sería un debate infinito, ¿no? Parece que la tarde vamos hilando los temas. Por hablar de líderes, ¿qué os parece si hablamos de esa moción de censura? Por ejemplo, que ha presentado el partido Vox, Santiago Abascal, se presentaba como candidato, creo que lo anunció hace 1 mes y medio o 2 meses, anunció ya que iba a presentar esa moción de censura, y bueno, pues la pasada semana ya finalmente la presentó. Algunas de las razones, por ejemplo, que daba el partido: ilegitimidad de la formación del gobierno, intento de socavar la democracia y la monarquía, y ataques continuos a la Corona, a la Guardia Civil y a la Fiscalía. El Partido Popular, por ejemplo, pues decía que daba alas a Sánchez y a Ciudadanos y calificaba como una campaña de marketing, y bueno, otras formaciones políticas tampoco han tenido Santiago Abascal el apoyo. ¿Qué os parece esa moción de censura? Empezó antes Juan, Antonio, por ejemplo. Bueno, pues yo pertenezco al partido político Vox, con lo cual os puedo decir que no ha habido en la historia de la democracia una moción de censura con más motivación que la que acaba de presentar Vox, sinceramente. Los motivos, pues, a la vista de todos los ciudadanos españoles están, y eso lo saben los ciudadanos españoles, por mucho que los partidos políticos quieran mirar para otro lado o les interese mirar para otro lado. La bajada en el PIB está siendo terrorífica. La cifra de paro está en un 20% camuflada con los ERTEs, que no sabemos realmente cuál será. Cuando se acabe el tema de los ERTEs veremos a ver la realidad. Hay un gobierno que está actualmente, por desgracia, socavando la separación de poderes, y el poder judicial está al albur de lo que diga el poder ejecutivo, por ejemplo, y hay una serie de hechos consumados, como es un golpe de Estado en Cataluña, que fuera de condenarlo y de hacerle caso al tribunal que lo ha juzgado, pues ya están en la calle. Es decir, hay una cantidad, está muy en duda la unidad de España. Como bien ha dicho, el tema de la Corona, pues claramente hay una parte del electorado que está a favor de la Corona, sí, y otra que está por cargársela, ¿no? Entonces, todo esto es motivo más que suficiente. Subrayaría muy claramente el tema del tema económico. O sea, es indudable, estamos entre los 5 o 6 países con
con una bajada más alta del Producto Interior Bruto, como consecuencia de la pandemia, de acuerdo, pero si nos comparamos con otros países está siendo muy acusado. Y eso es que hay una ineptitud por parte del Gobierno a la hora de manejar los datos económicos y las cifras económicas, y se está viendo en el paro. Entonces, más que justificada. Porque además también hay adelante, sí, un tema de carga ideológica. Juan se está preparando. De carga ideológica en todo esto. Hace 2 meses y medio, como bien has dicho, se anunció la moción de censura. Sí. Entonces todo el mundo preguntaba la fecha, que cuándo era. Santiago Abascal dijo que la iba a presentar el 29 de noviembre, se presentó el 29 de noviembre, y a partir de ahí, curiosamente, tanto interés que había en la moción de censura, los medios de comunicación se han silenciado completamente con este tema. Entonces ahí hay una censura importante, cuando yo creo que es un tema que está en la cabeza de todos los españoles. Y luego pues hay un consenso político en los partidos mayoritarios para no apoyar esto, porque sinceramente creo que no les conviene en este momento. Pero claro, a quien sí que les conviene es a los españoles, y por eso se ha hecho y por eso se hace. La verdad, Antonio, estoy encantado con vuestra moción de censura. Muy Te bien. lo digo de verdad. No, en serio, además no lo estoy diciendo de forma irónica. Encantado, porque si no mal recuerdo, en estos ya 40 años de democracia, redondeando, salvo una moción de censura, el resto, y hablo desde la ciencia política, todas han reforzado al que estaba gobernando. Y eso es lo que va a pasar ahora, porque esta moción de censura no va a ninguna parte, Antonio, a ninguna. Me parece fenomenal tu postura, estaría bueno, para eso estás aquí, para defender a tu partido, a lo que tú crees, pero la moción no va a ningún lado. Al menos te has remitido a la democracia cuando has dicho que es la moción más justificada que se ha dado en toda esta historia. Te lo digo porque tu líder se remitió, yo creo que en un lapsus de su conciencia en los últimos 80 años, metiendo hasta la dictadura por medio. Creo que metió la pata hasta el fondo. Pero yo encantado, porque además yo tengo una teoría, Antonio, y voy a leer rápidamente un tuit de la número 1 por Baleares de Vox, que ha salido del partido, Malena, y que dijo que tu partido, que Vox, y cito textual, es un partido homófobo, racista y que practica un proselitismo totalitario. Eso no lo dice nadie del PSOE, ni de Venezuela, ni de los comunistas. Lo dice una ex compañera tuya, número 1 por Baleares, la única diputada que había de aquella comunidad. Te quiero decir con esto que al final, cuanto más personas hablen de tu partido y digan la realidad que hay, no lo digo que tú seas, pero fíjate como lo que habla de la número 1 por Baleares de tu partido, la número 1 por Baleares, yo encantado, porque tengo la sensación de que hay muchos votantes de vuestro partido, no sé si tú serás uno de ellos, hay muchos votantes que están en Vox por descarte, y lo digo con conocimiento personal, de amigos míos, algunos, no todos, claro, algunos amigos míos, personal, que en los últimos años ha hecho Partido Popular, Ciudadanos, y ha acabado en Vox. Y cuando yo hablo con él, evidentemente muchos, no todos, pero muchos de los disparates que dicen los líderes políticos de Vox no los comparte, pero está ahí por descarte, en la derecha, porque lógicamente no se va a ir a la izquierda ni se va a ir al centro. Estuvo en Ciudadanos, pero Ciudadanos evidentemente desde su libertad y legitimidad giró a la derecha y se desencantó y acabó en Vox. Y termino, por tanto, cuanto más disparates, más absurdeces digan los líderes políticos de Vox, yo estoy encantado porque tengo la esperanza de que la gente los va a conocer. Y termino con una cosa. Ha salido ahora esta semana en las redes sociales, que por cierto Vox ha hecho un trabajo extraordinario, y no lo digo con segunda, es verdad. Es un partido que sabe manejar las redes, creo que como ningún partido lo hacemos, y tendríamos que hacernoslo mirar los demás. Y hay un vídeo que circula, que lo ha compartido en la cuenta oficial de Vox, donde se ve al señor Abascal tirando por un precipicio en un barranco a Fernando Simón. Esos son las redes sociales de Vox. Esos son las redes sociales de Vox. Y yo, cuanto más disparates, porque convendrás conmigo, Antonio, que me parece que cuanto menos es poco acertado ese vídeo, ¿no? Es un montaje, pero Abascal no son las redes lo ha compartido la cuenta oficial de Vox. Antonio, míralo, la cuenta oficial de Vox, a la que lo siguen varios millones de personas, lo ha compartido. Pero lo ha compartido. Pero Antonio, cuando tú compartes algo, lo haces tuyo. Es decir, no vamos a engañar a la gente. Ya sé que no lo ha editado Abascal en su despacho, en el ordenador, pero cuando tú compartes algo, lo haces tuyo. Fernando Simón no lo tiró Calleja. Lo hace. Por el barranco. Bueno, que es que tiene que ver una cosa. Pues otro que se equivoca también. Oye, si queréis frivolizar, frivolicemos, pero creo que flaco favor hacemos a la gente con ese tipo de mensajes. Termino encantado con la moción de censura porque creo, y eso creo que sí es objetivo, los números dicen que no va a ninguna parte y estoy convencido que va a reforzar a Pedro Sánchez.
Vamos a escuchar la opinión de Jesús. Atendemos una llamada y después contesta Antonio, si os parece. Adelante, Jesús. Venga, pues mira, no lleva razón Juan. En nada. No, hombre, no. En que ninguna moción de censura ha servido. No es cierto. La primera moción La primera moción de censura de Felipe González sí sirvió. Sirvió para que... Bueno, y la de este muchacho, la de Pedro Sánchez, esa sí ha servido. Pero políticamente. Pero la de Felipe González sirvió para que la gente conociera a Felipe González. Efectivamente lo televisaron. Espero que yo televisen también la moción de censura de Abascal. O sea, sirve para que la gente conozca que hay una alternativa. Una alternativa que le está haciendo una OPA a todo lo que está sucediendo. Yo esta mañana he oído a Aznar, el presidente Aznar, en una conferencia online, ¿no? Sí. Donde decía que hay ahora mismo una deconstrucción del Estado. Hay un ataque a las instituciones. Pues yo creo que lleva razón cuando la diputada de Esquerra Republicana de Cataluña dice que le importa un comino lo que pasa en España. Amigo, algo está ocurriendo, porque a mí eso me preocupa como español, ¿no? Que esté en Cataluña o esté donde sea. Bueno, como español o como ciudadano mundial, ¿no? Que una persona diga eso. Me importa en el Parlamento. Que hay pactos con Bildu, y se llegó a decir, llegamos a un acuerdo por la reforma laboral. Quitamos la reforma laboral para obtener 5 o 6 votos, no sé cuánto tiene Bildu en los presupuestos. Oye, a mí esto es preocupante. El vicepresidente del gobierno, en todo su derecho, dice que es republicano y que es lo que quiere es la república. El ministro de Consumo, Garzón, ¿no? Dice que él es republicano y quiere la república. Pedro Sánchez, presidente, no dice nada, pero hay miembros del gobierno de España que están diciendo que quieren la república. Como usted comprenderá, un grupo inversor alemán, americano, inglés, o sencillamente alguien que quiera comprarse una casa aquí y dirá, oye, ¿qué está pasando en España? No. A veces va a haber aquí un meneo. Es decir, la moción de censura yo creo que no va a tener éxito, está claro, pero bueno, pero sí va a tener el éxito de dar a conocer una OPA hostil a lo que está ocurriendo. Y mucha gente estamos esperando de que alguien diga, mire usted, yo por ahí no paso. A mí me parece esto una trastada porque va a afectar a mi vida personal, a mi bolsillo. Oye, entonces alguien tiene que decir, basta ya, pare usted el carro, señor Pedro Sánchez. Si fuera claro, que Pablo Iglesias y Alberto Garzón digan que son republicanos, lo han dicho siempre. No están engañando a nadie. Ahora, un señor que no se sabe dónde está, depende de lo que le diga Iván Redondo, si la encuesta le dice, tira para los republicanos. Y alegremente puede llevar a la mayoría del pueblo a una republiqueta, que dice Felipe González. Digamos, a un precipicio como el que tiraba a Fernando Simón. Porque usted, nos vamos a meter en un follón y cambiar la Constitución justo cuando estamos en una situación que lo que hay que hacer es ayudarnos y unirnos todos. Sí, yo creo que sí. Vamos a seguir, vamos a seguir con el debate, pero lleva ya un ratito esperando nuestro oyente. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me llamo José Carlos, llamo de aquí de Torremolinos. Pues José Carlos, baje por favor el volumen de la televisión. Sí, perdón. Nos oye por el teléfono y mucho mejor. Y eso es, así mejor. Ya estoy. Pues díganos, su nombre era José Carlos, ¿verdad? Sí, efectivamente. Pues adelante, José Carlos, díganos. Bueno, en primer lugar, enhorabuena al programa por permitir... ¿Sí, perdón? Sí, adelante, le escuchamos. Sí, por permitir las entradas en directo de los espectadores, porque eso demuestra pues la calidad democrática y la valentía del programa. Muchas gracias. Y bueno, ya entrando directamente en la materia, sobre el tema de la moción de censura, sí. El señor de Vox lo ha enumerado o lo ha resumido los motivos sobrados que hay, es mi opinión, para llevar a cabo la moción de censura. Y este otro señor, perdón, que no sé su nombre, no me he quedado con el nombre de ninguno. Juan o Jesús. Jesús. Sí, los ha detallado más o lo ha desarrollado más los motivos. Los motivos que hay para la moción de censura son sobrados, porque la situación del país todos conocemos y una inmensa mayoría de los españoles nos indigna, la situación es grave y efectivamente estamos llegando a un punto de degradación de nuestro propio sistema democrático que esto ya era inimaginable. Entonces,
Que la moción de censura va a fracasar, como se alegra el señor socialista, probablemente tenga razón. Y probablemente tenga razón por las propias perversiones de nuestro propio sistema democrático, por el cual los diputados no votan en conciencia, señor, sino que votan atentos a la disciplina de partido. Porque si nuestros diputados todos votasen en conciencia, la moción de censura tenía que triunfar, porque la inmensa mayoría de los diputados están a favor de la postura que ahora mismo defiende Vox. Indudablemente hay una inmensa mayoría de diputados escandalizados con la actitud de este gobierno, con la deriva de este país, con los pactos secretos y despreciables a los que se llega con fuerzas que atentan contra la unidad y contra la propia existencia de nuestro país y contra los propios ataques a las instituciones que estamos viendo todos los días. La última es el ataque a la corona y a la judicatura. Bueno, está al orden del día. Si es que son hechos probados, como ha dicho bien Antonio, son hechos probados y a la vista del público. Evidentemente no votamos todos los días los españoles, pero yo estoy seguro de que hoy día hay una mayoría de españoles indignados con la deriva de este país. Por eso la moción de censura es absolutamente no necesaria, sino imprescindible. No triunfará por el funcionamiento de nuestro sistema parlamentario, pero por supuesto que si fuera realmente un reflejo de la realidad, la moción de censura triunfaría. Pues, esa es mi opinión. Pues aquí la hemos recogido, José Carlos. Muchísimas gracias por llamar y por participar en la tertulia. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno. Antonio quería también contestar antes, pero bueno, por alusiones empezamos por Juan y seguimos por zanjar el tema. Vamos con Antonio y después contesta Juan, porque seguramente también intuyo que tendrá que contestarle a Antonio. Adelante. Bueno, no, lo que ha dicho este señor realmente casa con lo que yo estaba diciendo, pero dentro de todo lo que ha dicho hay un detalle y es la no separación de poderes, que lo he dicho antes y que lo repito y lo reitero. Eso es muy grave. Que una señora como Dolores Delgado, que ha sido ministra de Justicia, actualmente ocupe el puesto de fiscal general del Estado y dicte órdenes, y reciba órdenes directamente del gobierno y las ponga en marcha, como es, por ejemplo, no investigar todo aquello que tenga que ver con denuncias sobre la pandemia dirigidas al gobierno, que hay una orden, hay un informe del Tribunal Constitucional que así lo recomienda. Eso es flagrante. O sea, si no son esos motivos para poner una moción de censura y para acabar con esto, pues ya me diremos. Ahora, es cierto lo que dice este espectador, ¿no?, con que realmente aquí hay un consenso partidista de los partidos políticos y gracias a la disciplina de partido no hay muchos más diputados que en conciencia se tendrían que sumar a esta moción. No lo hacen porque evidentemente el señor Aznar ha salido ya diciendo pues que no conviene, que no es el momento, que no, claro. No es el momento para su partido, pero no es otra la razón. Juan. Esta llamada creo que, y lo digo con todo respeto, no conozco a la persona que ha llamado, simpatizante seguro tuyo, Antonio, pues simpatizante seguro. No, mío no, de Vox. Me refiero de Vox. Simpatizante. Los teléfonos están abiertos, aquí llama quien quiere. Eso sí te lo garantizo. Hombre, por favor, no lo pongo en duda. Digo que ha coincidido, por supuesto, estaría bueno. Digo simpatizante tuyo de lo que tú dices y por extensión de tu partido. Pero iba a decir, con todo respeto a lo que ha dicho este señor, es que esto es el discurso populista y demagogo. Y es hablar en nombre de los 350 diputados del Parlamento, como ha hecho este señor que ha llamado, que no lo conozco de nada. Y es el decir que bueno, que seguro que hay muchos que votarían a favor, pero que no lo hacen. Es decir, ni este señor tiene, por supuesto, absolutamente ni idea de los pensamientos de los 350 diputados del Congreso y además mezcla de forma muy injusta y, repito, populista, la calidad de nuestro Parlamento, que para mí es incuestionable, la mezcla con la disciplina de partido, que por cierto, el partido al que usted simpatiza, que es Vox, también tiene disciplina de partido. Y el que se salga de la foto de su partido, como del mío, pues el señor Abascal lo tendrá que quitar del medio, porque al final, evidentemente, en un partido político todos tienen que ir a una. Eso usted tampoco lo quiere entender, o lo ve mal si ocurre en el PSOE, pero lo verá lógico si ocurre en su partido Vox. La disciplina de partido ocurre en mi partido, en el suyo, en la asociación de vecinos o en la comunidad de propietarios, porque al final, si es un grupo, tienen que ir todos a una, y ocurre en todos los aspectos de la vida. Entonces, desde luego que usted mezcle, repito, y ponga en duda la calidad de nuestro Parlamento, que es nuestro sistema democrático por excelencia, y lo mezcle, lo confunda, lo líe
con la disciplina de partido, me parece que es un grandísimo error por su parte, salvo que lo haga de forma intencionada. Y termino con una reflexión. Si esa moción de censura, que todo el mundo sabe, incluido Abascal, que los números no dan, porque no dan, eso se sabe, puede haber alguna moción histórica que no se supiera que iba a pasar, pero en este caso, y mis compañeros creo que lo comparten conmigo, algo que comparten conmigo, es que la situación está totalmente sentenciada, o sea, aquí no hay emoción ninguna, la moción no va a prosperar. Si eso lo hace el PSOE, presentar una moción sabiendo que no va a prosperar, estaríamos diciendo, o estarían diciendo, que es una cortina de humo, que es hacerle perder el tiempo a los 350 diputados, es hacer perder el tiempo a los españoles, que no vale para nada, que es populismo. Pues todo eso es lo que está haciendo ahora Vox, presentando una moción que sabe a ciencia cierta que no va a prosperar. Bueno, yo te tengo que decir que si es populismo, Sí, y después vamos a escuchar es un populismo basado en lo que realmente la gente de a pie, los españoles, están pensando. Como bien dices, el Congreso de los Diputados está compuesto por 360 diputados que se deben a una disciplina de partido, evidentemente, pero representan al pueblo. Y el pueblo en la calle lo que dice es eso. Lo que pasa es que ellos son presos de su partido, porque esto es una partitocracia, no es una democracia. Entonces, a partir de ahí, No, lleva la calle razón. no dice eso, Antonio, la calle no dice eso, la calle estará dividida. Y yo soy mucho más humilde y pienso que la calle está dividida. Bueno, la calle hay ahora muchas mismo críticas. ideológicamente puede estar dividida. De aquí a unos meses vamos a ver cómo está cuando le toquen el bolsillo, hombre, cuando no tengamos recursos. Permíteme, Juan, Jesús, sí. lo ha dicho Juan, el país está dividido. O sea, reconoce también el Partido Socialista que está dividido. Pero ahora y siempre, ahora y siempre. Siempre no. A los niveles que estamos llegando ahora, me parece a mí que no. Ahora, la moción de censura tiene un peligro además. Primero, bueno, ya he dicho antes que se trata de dar a conocer a Abascal, ¿no? Realmente, yo es lo que le veo. Pero tiene un peligro en cuanto al trámite. Si se presentan los presupuestos generales del Estado, se suspende la tramitación de la moción de censura. No sé si esto lo tenéis en cuenta, porque puede ser que la moción de censura se retrase a otra época. Y la batalla fuerte esté en los presupuestos generales del Estado. Que yo me permito decir que habría que, el PP y Vox y quien sea, decir, presente usted primero los presupuestos. Por supuesto. Y a lo mejor estamos de acuerdo en subir el impuesto a algún tramo del IRPF, que no creo yo que sea descabellado en una situación pandémica, y estamos en contra de subir el IVA, que es para todo el mundo, o el IVA de sanidad o el IVA de educación. Por ejemplo, yo entraría a negociar. Sí. Esto significa que Vox, lo dijimos hace tiempo, ha entrado en el panorama político, ha entrado como un actor político fundamental, y yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Es la verdadera oposición. Es un partido, bueno, un partido conservador. Mucha gente decía, bueno, esto es facha, franquista. Oiga usted, entre el pacto constitucional, y permitirme que me enrolle un poquito, no fue entre los vencedores y los vencidos. Había un tercer actor, que eran las clases medias, que a partir de los años 60 se pudieron establecer, donde se desarrollaron hospitales, se desarrollaron carreteras. Y se empoderaron. Ese actor de las clases medias fue lo que realmente posibilitó el pacto constitucional del 78. ¿Que en todos los países europeos hay un partido conservador? Naturalmente. Eso no significa que sea antidemocrático, en absoluto. Lo que pasa es que tiene ideología conservadora. Y hay que aceptarlo. Y vuelvo al principio. No me gusta que el país esté tan dividido como está ahora. Vamos, no me gusta, no. Tan polarizado. Me perjudica. Vamos a atender... No, perdona, solamente una matización. 10 segundos, Jesús. El partido conservador que siempre ha habido en España era el Partido Popular. El Vox está más allá de la derecha, es ultraconservador, sí. Socialdemócrata. Ultraconservador. Bueno, o sea, que ahora el Partido Popular no es un partido conservador. Bueno, pero pues siempre vamos a reescribir la ciencia política. Siempre ha defendido temas sociales. Pero que Celia Villalobos era un alma libre, que no era la excepción. Bueno, mira, redefinimos la ciencia política. El Partido Popular no era un partido conservador. Lo que se ha estudiado en la universidad, todos los politólogos, no ha valido para nada. Hay que admitir, la izquierda tiene que admitir que Vox representa a los millones de personas que representan. Simplemente representa una opción constitucional. Os lo digo de válida verdad. y dentro de la Constitución. Vamos a atender, disculparme, entonces, pero... lo de la palabra ultra, que lo ha utilizado, efectivamente, es que ultraconservador, de ultra necesidad es lo que es. Pero no estoy insultando ni faltándole el respeto No, a nadie. por supuesto, Y repito, que tengo algún amigo personal que es de Vox y me parece fenomenal. No lo comparto, pero que de verdad que en mí solo vais a encontrar respeto. Discrepancia, pero respeto. Bueno, estamos en eso. Otra llamada, disculpa por esperar. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Bueno, pues soy Manolo. Pues Manolo, cuéntenos, suya es la palabra, díganos.
antes de nada aclararle al señor de Vox, porque como soy votante y militante del Partido Socialista, que me puede llamar tranquilamente etarra, amigo de los bolivarianos y todas esas cosas, que no me importa, ya me lo han llamado tantas veces que me da igual. Ha dicho antes este señor que el Partido Socialista ya se atenta contra la Constitución, que si van a ver. Yo creo que lo que más atenta contra la Constitución es comparar a un presidente elegido democráticamente por todos los españoles con Francisco Franco, que es lo que hizo su jefe, Santiago Abascal. Comparó a Pedro Sánchez, que lo han elegido los españoles democráticamente y votando en las urnas, cosa que a que ustedes deberían de dar gracias a su Dios, porque cuando gobernaban los suyos no se podía votar, y al que se expresaba le pegaban un tiro por detrás. Entonces, comparar a un presidente democráticamente elegido con un asesino, fascista y dictador como Francisco Franco, me parece, primero, una falta de respeto, segundo, una falta de conocimiento, y tercero, política y personalmente, y se lo digo al señor Abascal, no tener vergüenza. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, Manolo. Muchas gracias. Contesta, voy a claro que sí. Al Contesta, final no Antonio. dejamos de darle la razón a Jesús de nuevo con lo que ha dicho este señor. Es decir, estamos polarizando de una manera, es decir, ¿a qué viene sacar a Franco ahora? Sí, es que no viene al caso. Estábamos hablando de economía, estamos hablando de libertades, estamos hablando de educación, de sanidad. Franco aquí yo no lo he nombrado, nadie está mirando al pasado de esa manera. Y lo que sí estamos pensando y viendo ahora mismo es la realidad que estamos viviendo. La realidad de una gestión nefasta como consecuencia de una pandemia y de una incapacidad de unos políticos que se dedican a otras cosas en lugar de a gobernar. Se dedican a adoctrinar, se dedican a utilizar mediante decretos leyes un estado de alarma y con una impunidad completa, porque claro, el tema de los medios de comunicación, ya sean de un lado o de otro, están todos rendidos a esto, ¿no? Qué irresponsabilidad, Antonio, qué irresponsabilidad la de tu partido oponerse al estado de alarma. Qué irresponsabilidad. Porque es verdad, yo soy el primero que, a mí no me importa hacer autocrítica de las cosas que... Es que Vox no se ha opuesto al estado de alarma. No se ha opuesto. No, como que no, sino, como que no se ha opuesto. Cuando las prórrogas sucesivas, pues votó en se ha demostrado que el estado de alarma, a mi modo de ver, ha salvado vidas y ha sido súper útil para combatir esta pandemia. Ahora, por encima de eso, yo creo que se han antepuesto intereses de partido. Estoy convencido que aquí había que hacer oposición a todo o casi todo lo que hiciera Pedro Sánchez, fuera bueno o negativo o malo para la ciudadanía. Yo soy el primero que, repito, hago autocrítica, que todo lo que hace mi gobierno o nuestro gobierno, mi partido, no es acertado. ¿Cómo va a ser todo acertado? Es imposible, imposible. Ojalá otros partidos hicieran esta autocrítica, entre otras cosas aquí en Andalucía. Todo lo que hace mi partido no es acertado y se puede equivocar, pero el asunto del estado de alarma para mí no tiene debate ninguno, y ahí la derecha optó por darle la espalda al gobierno pensando que lo iba a perjudicar, y me parece tremendo. Y termino con una cosa. Hablaba el oyente de Vox y tú decías, Antonio, el tema de la polarización. Y te decía que yo respeto a aquellos que están dentro de Vox y que piensan como Vox y que tienen sus ideales. Yo cuando escucho, por ejemplo, a una parlamentaria aquí en Andalucía, que no voy a decir su nombre, hablar de buscadores de huesos, refiriéndose a las personas que trabajan en la ley de memoria histórica, se me revuelven las entrañas, Antonio, y esas personas para mí no tienen ningún respeto, porque ¿cómo se puede faltar de esa manera en el Parlamento de Andalucía? No en un bar, en una tasca, tomando una copa, que ya sería ofensivo. En el Parlamento de Andalucía, hablar de buscadores de huesos, porque tú no compartes la ley de memoria histórica. O sea, a mí me parece muy bien, Antonio, que tú, no lo sé, pues no compartas o pienses que hay que pasar página, que los muertos se queden allí en las cunetas, o donde estén enterrados, o yo qué sé, lo que quieras pensar. Pero llamar buscadores de huesos, ¿tú crees que eso es normal? Toda una parlamentaria de Andalucía que representa a tu partido y a los ciudadanos que están detrás, me parece que son situaciones impresentables. Y por ahí es por donde creo que Vox se equivoca. Antes habéis frivolizado con el tema del acantilado, de que tiran a Fernando Simón. Pues así es todo, pues un sketch y no pasa nada. La otra habla de buscadores de huesos, pero tampoco. Juan, eso no es así. A mí me da la sensación de que os la habéis tomado a coña. Sí, me da la sensación. A mí lo que me da la sensación es que no se ha dado cuenta el gobierno de que nos está llevando a una situación de división del país, que cada vez está más polarizado, que hay más enfrentamientos y que hay una pieza, por ejemplo, una pieza clave es la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Es como una clave de bóveda.
O sea, en mitad del juego cambio las reglas y ahora en vez de elegirlo por 3/5 por mayoría absoluta. Se puede decir, hay que ver que el PP no llega a un acuerdo de por qué no se sienta que llegue a un acuerdo del pacto como se ha venido haciendo hace ya 40 años. No se puede decir, no, hay que decirlo. Uno para ti y otro para ti. Aquí hay que venir 4 del PSOE, pues otros 4 del PP. Y cogemos fulanito y menganito, ¿no? Pero por mayoría de 3/5. Sí. Y en mitad del juego lo va a poner de mayoría absoluta. A mí me parece que es como decir, oiga usted, el gobierno está también por dinamitar el Estado constitucional. Pero tenemos, ¿hasta cuándo vamos a las estar? instituciones. Y yo creo que una pieza clave. Y mira que yo voy a favor de que lo elijan los jueces, vamos, eso lo he dicho yo hace un tanto de tiempo, ¿no? Lo elijan los jueces entre ellos, quienes son, con el visto bueno a lo mejor del Parlamento. El Parlamento puede, por mayoría, vetar a alguien, ¿no? Que lo elijan los jueces. Algún juez loco que lo hay, ¿no? Que lo elijan los jueces que son de mayoría conservadora, ¿no? No, ¿Cómo que no? Que lo elijan los jueces. Que son de mayoría conservadora. Pero, hombre, eso Juan, es que si tú dices que lo elijan en una empresa, que lo elijan al directivo, los trabajadores, pues si son sensatos, elegirán a los buenos gerentes, pero si están polarizados, elegirán al del sindicato de izquierda. ¿Eso a dónde llega? A ningún lado. Los jueces son los que tenemos, lógicamente, y que lo elijan entre ellos. Ahora, cambiar las reglas de juego en mitad de la partida. Y decir, pues ahora en vez de por 3/5, que sea por mayoría absoluta. A mí me parece que eso es romper el pacto constitucional. Ahora, yo lo digo esto como un poco desde lejos, no estoy toreando el toro, ¿no? Pero bueno, si tiene eso, lógicamente va a haber una reacción y le van a decir, oiga usted, Pedro Sánchez, esto no se puede hacer. Usted lo está haciendo mal y tiene que asumirlo. Y no lo dicen unos pocos, lo dicen mucha gente, porque claro, RC, mira la mayoría que tiene. Podemos, RC, Bildu, Juncker-K, Teruel existe, Compromís, es muy inestable esa mayoría. Entonces, no, solo una cosa, Jesús, yo creo creo... España está en una situación inestable. Si tú vas a cambiar las reglas de juego en ese momento, lo veo muy peligroso. Bueno, sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que creo que es un asunto desesperado, porque lo del Consejo en funciones más de 2 años es impresentable. Eso yo creo que nadie de la ciudadanía de a pie lo puede comprender. Es una cosa tremenda. Y hay un capítulo que el PP y Vox y todos los partidos deberían llegar a negociar puntos concretos. Bueno, está bien que lo diga. Para que tú digas eso, está bien el tema. Hay un capítulo de la ciencia política, que habla de la dicotomía de si queremos un poder judicial libre pero conservador, o intervenido, pero que gira a la izquierda. Te quiero decir que la carrera judicial es conservadora, pero de forma mayoritaria, y eso lo sabe cualquiera, si eso se ve desde la universidad. A ver, la carrera judicial no es conservadora. En su momento, sí, en su momento, déjame que termine. Cada persona, cada juez, cada miembro del comité del Consejo General del Poder Judicial tendrá su ideología como persona, Antonio, que es, pero eso de que están todos mirados a la derecha. Desde la base se sabe, de cualquier universitario licenciado en Derecho lo sabe. Y para corregir este déficit se hizo el asunto de darle al Parlamento, que supone que representa a todas las ideologías del país. Es una medida democrática, no tiene nada que ver con la ideología. Se hizo para corregir, sí, los jueces, en el 78, cuando el franquismo era de mayoría conservadora. En el 78 han pasado 40 años. Estoy hablando que es un capítulo de la ciencia política y estoy de acuerdo que hay que corregirlo, pero no estoy de acuerdo con Jesús de que hay que volver a que los jueces sean un reino de taifas. Un reino de taifas y que ellos mismos se elijan a su... Nadie dice que sea un reino de taifas. Yo lo digo yo, con el visado del Parlamento. El Poder Judicial arranca desde 1870, o sea, no es ninguna anarquía. Y además, son las asociaciones de jueces las que presentan al Parlamento su candidatura. Y elige el Parlamento. Y luego hay un garante que es el Congreso de los Diputados. Se supone que al intervenir el Parlamento, no descubre nada nuevo, al intervenir el Parlamento en el nombramiento de los altos cargos de la justicia, del Poder Judicial, se supone que hay una amplia representatividad de todas las sensibilidades ideológicas, que fue lo que se hizo para corregir esa historia conservadora de los jueces desde el 78 hasta aquí. Pero si es que me negáis lo innegable, pero si es que... No, si es que yo creo que... Si es que cualquier persona de la Universidad de Derecho sabe que mayoritariamente es conservador. Son mayoritariamente conservadores. ¿Lo son? Pues sí. Lo son, y ahí está el sindicato máximo. ¿Cuál es? El Congreso, con la reforma que propuso Alfonso Guerra, elige, lógicamente, a los jueces conservadores, incluso el Partido Socialista, a los jueces que hay.
Es lo mismo que decir, pues los militares o los policías son todos de derecha. ¿Usted qué va? ¿Qué disparate? Hay que uno de un lado, otro del otro, y todo eso, cada uno. Ahora, que tienen disciplina y que se ajustan unas normas, sí. Que los jueces se tienen que ajustar a la ley, también, sea de un lado y de otro, también. Yo, por ejemplo, voy en contra de lo que había del derecho como algo que se puede interpretar para un lado o para otro. Llega un momento en que eso no tiene solución. Un momento que eso no tiene solución, iba Jesús, a favor, pero no tiene por qué ser. Se tiene que ajustar a la ley. Y el juez lo que dice es la ley. Pero si es que la mayoría no puede ser otra cosa. Pero si es que muchísimas leyes son interpretables, Jesús, y tú lo sabes mucho mejor que yo. Muchísimas pero para son eso interpretables. están los debates, para eso está la sentencia, para eso está el Tribunal Constitucional. Y para eso está corregir en la medida de lo posible la ideología del juez de turno. Pero vamos, es que eso de corregir la ideología del juez de turno. Perdóname, eso no puede ser. Estoy hablando de las altas instancias, eso no de hablo del juez de. La ideología de un señor que está actuando en ese momento como juez. Sí. No puede ser. Tú no puedes corregir la ideología de una persona, hablo, por muy juez que sea. Hablo de los órganos. Pero tú das por supuesto hablo de además los que la órganos mayoría. que dominan los jueces. No hablo del juez de la Ciudad de la Justicia, de la Sala Quinta de primera instancia. No. Hablo de los órganos que rigen a los jueces. A eso me refiero. Que son los que luego, evidentemente, dictan y de ellos emanan muchas leyes y muchas situaciones que luego generan normas. Los nombramientos, yo sé que también tienen muchos privilegios los jueces. Están todos aforados, se puede pasar de la política a la judicatura y volver otra vez, cosa que me parece a mí un horror. Eso es. Si tú te vas a un lado, tú no puedes luego investigar todo lo que pasa en el Ministerio del Interior y luego irte de juez y condenar a tu jefe en el Ministerio del Interior. Eso es una aberración. O de lo privado a lo público, o sea, hay muchas cosas que hay que corregir. Perdona Jesús, termino con esto. Negar el sesgo ideológico. Estábamos hablando de la moción de Vox y mirad dónde terminamos. No, pero por el tema de la separación de poderes. Sí, termino con esto, Jesús. Negar el sesgo ideológico de las personas que se ve desde la universidad, creo que es negar la realidad. Y pongo un ejemplo muy rápido. Nosotros, al principio lo habéis negado, cuando he dicho lo de derecho. Nosotros en económica, en los tiempos donde yo estudiaba, me acuerdo que se hizo un estudio y era tremenda la diferencia ideológica que había en función de las ramas de actividad y de las carreras que estudiaba la gente. Es que estaba claramente definido qué carreras tenían un perfil mayoritario conservador y qué carreras tenían un perfil mayoritario sí, progresista. Jesús, con datos estadísticos. Con datos estadísticos. En económica Jesús, todo el mundo es de economía socialista. Yo tengo amigos catedráticos yo he dicho de eso. economía. Yo he dicho eso, Jesús, no. Gente que no. Que yo no he dicho eso. He dicho que se hizo un estudio de todas las carreras universitarias y que claramente había un grupo de carreras que estaban muy a la derecha y claramente había otro tipo de perfil de carreras que estaban a la izquierda. Juan, estás politizando todo. Claro, llega un momento en que no estoy politizando, hablo de ideología, Jesús, de la ideología personal de cada uno, Jesús. No hablo de política. La ideología personal de cada uno existe desde el principio de los tiempos y va a existir. Y yo os quiero hacer ver que desde la carrera se puede ver perfectamente el perfil ideológico de la mayoría de las personas que cursan esos estudios. Vale, se puede ver. A propósito de lo de la carrera, estoy hablando. ¿La universidad está politizada según tú, en general? ¿Hablas de los rectores o de los órganos? La universidad en general, incluidos los alumnos, ¿están politizados? Bueno, es que la política creo que rige ¿Y hacia todos los aspectos hacia dónde están polarizados actualmente? No considero que estén hacia ningún sitio. Cada uno tiene su ideología, ¿no? Totalmente, efectivamente. Y la izquierda ahí no ha puesto sus huevecitos bien puestos para que la mayoría sean de izquierda. La izquierda, perdona Jesús, Antonio, la izquierda como la derecha hace sus campañas y va a la universidad y yo he participado en charlas, he ido a la universidad con mis compañeros de juventudes años atrás y hemos ido y hemos tratado de hablar con la gente y tratas de explicarle tu proyecto y se ha repartido, yo qué sé, material, se han repartido, es decir, pero de forma legítima, como Vox hace sus campañas ahora con los tiempos que corren, pues en las redes sociales, evidentemente. Pero me parece totalmente y en los medios lógico. de comunicación. Y entonces por eso está virado a la izquierda. Totalmente. ¿Crees que habría que meter un factor corrector ahí para que la universidad, por ejemplo, no estuviera tan virada a la izquierda y fuera ecuánime? Es que no estoy de acuerdo. Esto es lo que tú estás diciendo con la judicatura. No. Exactamente. Bueno, es que no creo que sea la misma comparación. La universidad lo que tiene que hacer es preparar a buenos Antonio, universitarios. Lo que no puede ser de izquierda de derecha. Que os diga una cosa. Aquí nos enrollamos con la izquierda y la derecha. Termino con Antonio, perdona, que yo solo he querido explicar, que creo que muchos televidentes no lo van a saber, el por qué se interviene el Consejo General de Poder Judicial o de dónde vienen sus nombramientos. No porque yo ahora lo defienda o quiera que sea así. He explicado que esto viene de un asunto histórico donde el Poder Judicial venía de una tendencia claramente conservadora y se quiso equilibrar el asunto. Es lo que yo he dicho, Antonio. Ahora podemos debatir sobre la universidad. La Asociación Profesionales de la Magistratura.
se puede llamar conservadora o profesional aséptica, como tú quieras. Los vitorinos, Francisco de Vitoria, que son centristas, y los jueces para la democracia, que son de izquierda, claro. Pero vamos, son minoritarios los jueces para la democracia. Totalmente. Bueno, totalmente no, hay fiscales y jueces para la democracia, y luego resulta que en un tribunal, cuando se está viendo un caso, lógicamente no va a decir, yo como soy de izquierda, yo como soy de derecha, se tendrá que ajustar a la ley, tanto el de izquierda como el de derecha como el de centro. Estoy hablando, o no condenar a una persona. Jesús, parece que no me queréis entender. Yo estoy hablando de los órganos de gobierno del Poder Judicial. Sí, no estoy hablando del juez. Bueno, pero Juan, se hizo la reforma. De la Sala 1 Penal de Málaga. Se hizo la reforma. Que es una mayoría de 3/5 para nombrar a los jueces. Sí, correcto. Y ahora lo que quiere cambiar Pedro Sánchez. Pero es una medida desesperada. Pero si es que esto no hay quien lo desespere. Porque no se desespere que el presidente de todos los españoles. No nos desesperemos. Que se aguante, que no se desespere. Llevamos 2 años con el Consejo en funciones, pero el señor Jesús nos dice que no nos desesperemos. Exacto. No hay prisa. Bueno, tranquilidad. Hombre, que no cambie, que no se espere, que no cambie las reglas del juego en mitad de la partida. Yo digo que no. Vale. Que no se desespere nadie. Me hará caso, lógicamente. El plan Andalucía en marcha, ¿sabéis lo que es, no? Sí. Si no, os cuento yo así, de manera resumida, para que sepáis. ¿Se ha calentado el plato? Casi 150 proyectos en la provincia de Málaga, 166 millones para fomento, 255 para obras hidráulicas. Grandes partidas también se llevan, pues por ejemplo, la sanidad, ¿no? 47 millones en actuaciones específicas contra la pandemia en hospitales, en centros de salud, más de 2 millones para el anteproyecto del tercer hospital de Málaga, 2.300.000 para el hospital de Estepona, en fomento también infraestructura, por ejemplo, por citar algunas destacadas, el puerto seco de Antequera, más de 47 millones, la ampliación hasta el Hospital Civil del Metro, 52 millones, en fin, un conjunto de inversiones rondando los 400 millones, entre otras actuaciones, 3.450 millones para la comunidad. ¿Qué os parece este plan que ahora el gobierno regional, bueno, pues pone en marcha pues para recuperar, ¿no? Para que el tejido de la comunidad autónoma pues se recupere un poco? ¿Qué opináis? Pues yo voy a arrancar, ya que tenemos una tarde bastante animada. Yo creo que esto es a partir de los fondos de recuperación de la Unión Europea. El problema que tenemos realmente como españoles, ¿no? O como ciudadanos, es que tenemos una administración que no es capaz de gastarse el dinero, no por ganas, sino porque nos falta profesionales, nos falta empresas, nos faltan proyectos en condiciones, estudios, de todas las ayudas que nos dio la Unión Europea, fuimos capaces de los fondos, ¿no? de gastarnos el 39%. Hay un 60% que somos incapaces. Por ejemplo, las depuradoras. Ahora falta depuradora, la del Guadalhorce, que es una cosa que todo el mundo lo ve claro, terminar la de Nerja, que tenga el saneamiento esté en condiciones. Es un tema que llevamos ya 20 años o más años. Nos han multado la Unión Europea por no hacer la depuradora. Ahora es el momento de hacerlo. El tercer hospital, faltan camas hospitalarias en Málaga, lo sabe todo el mundo. Ahora es el momento de decir, venga, vamos a hacer el hospital. Bueno, y esas actuaciones que dice, ¿no? Actuaciones ferroviarias, por ejemplo, de Algeciras, el tren Algeciras-Ronda, a mí eso me parece fundamental, que lleguen los barcos con los contenedores y que tengan una vía también ferroviaria, aparte de la de cabotaje. Pues el problema que tenemos, señores, es que tenemos una administración, no solamente los políticos, sino una administración no suficientemente engrasada para poder cumplir, burocratizada para poder hacer frente a este dinero que va a venir de Europa. Pero este dinero va a venir de Europa con programas concretos, como yo te daría a ti una cosa. ¿Tú para qué quieres el dinero? Mira, es que yo quiero hacer una carretera porque de aquí a allí te queda una vuelta enorme, vale. Pero usted quiere el dinero, bueno, no sé, a lo mejor voy a hacer un estudio, no te doy el dinero. Eso es lógico. Sí. Entonces, bueno, aquí termino, no sé qué os parece. Vamos me va a disculpar, vamos a poner un poquito el aire, rellenamos el agua y, y volvemos enseguida y escuchamos la opinión de Antonio. Andalucía en marcha. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta, continuamos en marcha, nunca mejor dicho, y Antonio quería dar también su opinión sobre el plan Andalucía en marcha. Adelante, Antonio. Bueno, la opinión mía sobre el plan Andalucía en marcha no puede dejar de ser la mejor, en el sentido de que son inversiones que tienen que llegar, que vienen con fondos, como dice Jesús, europeos, y que hay que ponerlas en marcha y que rentabilizarlo de alguna manera a base de proyectos y todo esto.
Lo que no nos ha gustado desde el partido político Vox ha sido un poco la parafernalia que el Gobierno de Andalucía le ha dado a este plan. Esto de Andalucía en marcha recuerda a otros eslóganes como Andalucía imparable. Claro, imparable ¿hacia dónde? Hacia el abismo, ¿no? Entonces, hay un poco de propaganda extra ahí que quizá sobraba. Pero evidentemente el meollo de la cuestión, lo mollar de este tema va a ser, sin duda, cómo, porque claro, dinero para todo lo que ahí han expuesto no va a haber, seguro. Lo que sí habrá que priorizar. Y evidentemente pues habrá infraestructuras, habrá cosas que habrá que priorizarlas, ¿no? Y saber en dónde se invierte y cómo se invierte. Y en eso pues Vox va a intentar dentro del Parlamento de Andalucía poner los puntos sobre la IE y recalcar que hay cosas más importantes y con unas más necesidades que otras. En este caso en Málaga pues estamos hablando de la muy necesaria construcción de un nuevo hospital con una serie de camas que eso es fundamental. Juan, a ver si dos opiniones a favor. Vamos a ver. Sí, no, oye, casualmente mis dos si compañeros estamos de acuerdo. Es casualidad que mis dos compañeros vayan prácticamente de la mano en todos los temas que aquí se están sacando esta tarde. De verdad que lo atribuyo. Lo atribuyo. A lo mejor un poco de razón llevamos. Oye, pues no lo había yo pensado efectivamente, que vosotros dos lleváis razón y soy yo el que está equivocado. No lo había yo pensado de esa manera. Bien, si nos paramos a analizar los 1.000 millones de euros que a bombo y platillo ha anunciado el Partido Popular, uno se da cuenta que la mayoría o la inmensa mayoría de los proyectos estaban iniciados de alguna manera con el anterior gobierno de Susana Díaz. Es que lo que se va a hacer es continuar o acabar proyectos que ya estaban. Entonces, si esto se quiere vender como un plan extraordinario para combatir la crisis del virus, tengo que decir que esto es una venta de humo, propaganda y una absoluta milonga. Porque esto no hay quien se lo trague, si esto es así. Es que este plan va en paralelo con el plan Málaga, y lo extiendo, con el plan Málaga que anunció a bombo y platillo hace 6 meses la Diputación de Málaga, que se paseó por los pueblos, que hizo reuniones, y a día de hoy, 6 meses más tarde, los ayuntamientos no han visto un solo euro. Esa es la política de Francisco Salado en la Diputación de Málaga. 6 meses que se anunció el plan Málaga. El plan Andalucía, no sé si va a ir por el mismo camino con el asunto de los pagos, pero repito, muchísimos proyectos están ya o estaban ya en la cartera del anterior gobierno socialista. Son proyectos que eran necesarios y que se tendrán que ir acabando, pero un plan extraordinario, termino, en absoluto. ¿Se da realmente respuesta? Vamos a pensarlo. ¿Se da realmente respuesta a los problemas que tienen los malagueños o los andaluces? Quiero decir, ¿se va a solucionar con este plan las colas impresentables en los centros de salud, los retrasos para las citas médicas, salud que ya no responde como respondía antes, los PCR y las pruebas que tardan 7, 8 días o 10 días en dar los resultados, 2.500 niños que no tienen comedor escolar en Málaga, 12.000 alumnos en Andalucía, por un asunto de absoluta incompetencia del consejero del señor Imbroda, que llamó indigente intelectual a Pedro Sánchez, por cierto, lo voy a recordar todas las veces que hable del señor Imbroda, que es el consejero de Educación. Bueno, pues llamó indigente intelectual a Pedro Sánchez, por escrito, ahí está en la hemeroteca. ¿Realmente con este plan se da solución a algo de lo que yo estoy diciendo? A nada, a nada. Por tanto, me parece muy bien que se intente de alguna manera continuar con los proyectos, el dinero que viene de Europa, hay que gastarlo, etcétera. Pero ¿qué pasa con los problemas reales de la ciudadanía? Porque el asunto de la sanidad es tremendo, es tremendo. Bueno, pues en este plan, cero, porque ahora mismo, a día de hoy, no va a solucionar nada lo del tercer hospital, que evidentemente, y lo he dicho aquí, llevo diciéndolo aquí 8 o 9 años, que se han cometido muchos errores por el anterior gobierno socialista, entre ellos una consejera que ya no está, que cometió el error de prometer y poner una fecha, y luego pasó lo que pasó, que nunca vino. Yo he hecho autocrítica con el tercer hospital. Pero el tercer hospital del que aquí se anuncia, esto va para largo, pero para largo, largo, largo. Aquí no se soluciona nada de esta coyuntura actual que estamos viviendo. Juan, perdóname, nada. Para largo, 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 los casi 30 años que ha estado el PSOE gobernando en Andalucía y que todo esto no lo ha hecho. No, más de 30, más de 30. Bueno, no son 30, un poquito menos, son 28, pero bueno, pero, al final no ha arreglado Antonio, nada. Y te equivocas en una cosa, sí que hay, en esa partida presupuestaria sí que hay 47 millones
para hospitales, consultorios, 2,6 para el clínico, 3,2 para Antequera, etcétera, etcétera. O sea, aparte de los 400 millones previstos para el... Que te estoy diciendo... Es decir, que sí se está... el tema social, la izquierda, tendéis a ponerlo siempre delante. Y me parece muy bien, me parece correcto, pero Antonio, infórmate, sí, hay cosas que sí están incluidas. Pero Antonio, perdona que te diga, si te he dicho, que hay muchísimos proyectos que se tocan, como la sanidad, pero es a largo plazo. La gente lo que necesita, Antonio, es que ya, perdona, déjame que termine, que la semana que viene, en 10 días, en 15, 20, se solucionen las colas de los centros de salud. Claro, eso no se va a solucionar con este plan, Antonio. Evidentemente ahora os entran las prisas. Evidentemente ahora es lo que cuando habéis estado gobernando no había tanta prisa. He hecho autocrítica, Antonio. Evidentemente es a lo que me refiero. Entiéndeme que lo que ahora necesita la sanidad andaluza y malagueña no se va a solucionar con este plan, Antonio. Es a lo que yo me he referido. Ya sé que se sienta ahí otra piedra más del tercer hospital. El tercer hospital llegará para el 22 o el 24. Estamos hablando de los problemas que hay ahora, en el año 2020. Esto no soluciona absolutamente nada. Jesús. No, que para mí una esperanza es un continuo. Ha habido gobiernos que han hecho propuestas que no la han llevado a cabo, el gobierno del Partido Socialista en Andalucía, pero digamos que todo el mundo estaba de acuerdo en determinados parámetros. Hay que hacer hospitales, hay que hacer depuradoras y todo. Y ahora, con este dinero de la recuperación, del Fondo de Recuperación de la Unión Europea, pues yo creo que yo me alegro y espero que este gobierno andaluz pues sea capaz de gastarlo y llevarlo a efecto. Eso es lo que quiero yo. Con el apoyo del Partido Socialista también, ¿por qué no? Si se van el tema de la depuradora, pues habrá que hacerla. Lo del tercer hospital, no lo sé, pero sí faltan camas. El hecho inmediato de que faltan médicos, y ahora se está buscando médicos, cuando hay 20.000 médicos fuera de España, porque están muy mal pagados. La verdad es que están muy mal pagados. Entonces te vas a Inglaterra, Alemania, Estados Unidos y hay médicos españoles por todos lados. Hombre, el talento lo estamos exportando. Y la formación. ¿no? Y la formación estamos exportándolo de una manera que luego recuperar a esas personas va a ser muy claro. Si te van a pagar 1.500, un contrato de un mes, que no sabes, pues dices, yo me voy a venir ahora y ¿cuál es mi futuro? Después de 9 años estudiando. Digo, por añadir un ejemplo más, este plan de Andalucía en Marcha está provincializado, es decir, cada provincia tiene su gasto. En Granada se está hablando de tomadura de pelo, porque resulta que la inmensa mayoría de los proyectos se sacan de un cajón para ponerlo en otro, y son continuidad de lo que ya había en marcha. Es que esto, repito, no soluciona los proyectos inmediatos o los problemas inmediatos que tiene la ciudadanía. Antonio, tú me decías lo del tercer hospital, etcétera. Me hablas del largo plazo, pero ¿qué pasa con el corto plazo? Si es que necesitamos medidas urgentes ya para solucionar el asunto de la atención primaria, Antonio. Si no compartís eso conmigo, es que este plan no soluciona el asunto de la atención primaria. Jesús, ¿hasta cuándo van a estar los 2.500 niños sin comedor escolar en Málaga? ¿Hasta cuándo? ¿No se puede solucionar eso por encima del plan Andalucía en Marcha? ¿Hasta cuándo? Es que son 12.000 alumnos en Andalucía que no tienen comedor escolar. Bueno, estamos hablando de marcha, pues estamos hablando de los que no vamos a otro tema. Claro, que tenemos problemas. Claro que se han anunciado con el plan Andalucía en Marcha. Estoy hablando que me parece absolutamente insuficiente por lo que os digo, por las diferencias entre corto plazo y los problemas que tenemos los andaluces y el largo plazo. Yo lo que quiero es que haya una administración con suficiente músculo como para llevar a cabo todos estos proyectos. Y para solucionar los problemas a corto plazo que tenemos todos. Pero para eso tenemos que tener una buena administración y que esté arraigada en la sociedad civil. Eso es lo que a mí me gustaría. Bueno, por seguir un poquito aquí, porque no somos convivientes, sino casi no podríamos estar, porque entre los 4 y los 2 operadores de cámara ya somos 6, ya sumamos 6, quería decir. Bueno, Andalucía reduce a 6 el número máximo de personas en reuniones familiares si no son convivientes. Es decir, dentro de una misma familia permite más de 6 personas, pero bueno, antes el número era 10, ahora reduce ese máximo a 6 personas para una reunión familiar. El consejero de Salud y Familia, Jesús Aguirre, entre los motivos que daba, ¿no?, para justificar esta decisión de la Junta de Andalucía, es que el 80% de los nuevos contagios de coronavirus actualmente se están produciendo, según los datos, en el hogar y en el ámbito familiar. ¿Qué os parece esta medida, esta reducción a 6, de 10 a 6, el número de personas no convivientes para una reunión familiar? Bueno, lo voy a poner como un ejemplo porque voy a ser muy breve. De verdad, yo no sé si habéis visto el vídeo que circula en las redes sociales del señor Aguirre intentando explicarse en una rueda de prensa. Bueno, ponéis cara de póker. Es que es de vergüenza ajena.
de verdad, no sé si lo habéis visto, invito a los televidentes que pongan Jesús Aguirre en las redes sociales y vean el vídeo. Es el hazmerreír de todo nuestro país. ¿Cómo un consejero puede explicarse tan mal el lío que se hace? De verdad, es absolutamente impresentable. Pero voy a poner un ejemplo que iba a poner con el asunto de las 6 personas. Y es que máximo 6 personas en la familia, los enfermos no pueden entrar en los centros de salud y por eso vemos esas colas a plena luz del día que son para mí vergonzosas y bochornosas, y resulta que el día 12 de octubre el gobierno andaluz autoriza una corrida de toros en Córdoba para 2.500 personas. Esa es la coherencia del gobierno de Andalucía. No tengo nada más que decir. Bueno, yo te tengo que decir que efectivamente el consejero no estuvo acertado en esa rueda de prensa porque, bueno, pues se lió, ¿vale? Eso es humano y entendible. A mí lo que me da realmente vergüenza es cuando la ministra Montero, que ha sido portavoz de gobierno, habla con ese acento que tiene y con esas cosas que dice. A mí realmente... Te equivocas con el acento, eso, Antonio. No, no por el acento, no por el acento. Eso es lo que acabas de decir. No por el acento. Cuidado, Antonio, te sino equivocas, por las cosas que dice. Por las cosas que te dice. equivocas, La forma porque esas quejas vienen de en Madrid. que retrata Cuidado. a Andalucía fuera de Andalucía esta señora, a mí me parece dicho el acento, nefasto. Antonio, te equivocas. El ceseo y el seseo, por supuesto. Te equivocas, por supuesto, Antonio. el ceseo y el seseo Al pues lo nombrar hace como acento, quiere. Antonio, te equivocas. Dicho eso, yo en concreto con el tema de las restricciones en sanidad creo que se están haciendo las cosas digamos, un poco dando palos de ciego. No se dan unos mensajes y unas directrices claras. Y el tema de bajar el número de personas en las reuniones y todo esto, al final, es prueba de ello, ¿no? A la población hay que darle más mensajes más claros sobre todo este tema. Hay cierta dejación de funciones. Y dicho esto, las cifras están ahora más altas que nunca en Andalucía, con los rebrotes, ¿no? Aunque por suerte los ingresos hospitalarios y los fallecimientos se mantienen bajos, ¿no? Antonio, ¿tiene alguna responsabilidad el gobierno autonómico? Sí, o nada? por supuesto. ¿O la echamos toda, pero no, por supuesto lo tiene. Las transferencias en sanidad están ahí. ¿No hacéis autocrítica ninguna? No, es autocrítica. A ver, autocrítica. Vox no está en el gobierno. Vox no está en el gobierno. Pero le echáis una mano. Vox ha apoyado la investidura, punto. Y de hecho, si ves la rueda de prensa de los dirigentes de Vox en Andalucía, están criticando lo que te acabo de decir, que están dando un poco de palos de ciego, que no se está informando bien al ciudadano y que no se está haciendo las cosas realmente como tendrían que hacerse. No está en el gobierno, pero ¿cómo lo condicionáis, Antonio? Pero fuera de eso, fuera de que lo condicionemos o no lo condicionemos, es cierto que los rebrotes están siendo en otras regiones peores que en Andalucía. Y eso estarás de acuerdo conmigo, ¿no? A mí me da la impresión de que está todo tan politizado, que es un tema que debe ser de los expertos, de los médicos, de los epidemiólogos, de gente. Hace poco oí a Valentín Fuster, que está en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York, donde decía, pero hombre, ¿cómo ve desde fuera a España? Con un lío, ¿no? Porque usted en manos de expertos que sepan, porque claro, esto se arregla con el confinamiento, que si son 6, que si son 10, no, eso se arregla con una práctica donde no puede haber esas órdenes por un lado. El estado de alarma, se acabó el estado de alarma. Ya hubo un momento donde ya no hay estado de alarma, ya estamos en la nueva normalidad, ya se ha acabado. Pero qué tontería era esa, eso se ha visto que era tontería. Entonces, Juan, espérate que termine. Entonces, claro, ahora está habiendo un nuevo rebrote. Menos mal que no estamos en una crisis sanitaria, que era lo que había de verdad duro, ¿no? Ahora mismo hay una respuesta sanitaria importante. Hay camas que no están ocupadas por enfermos, aunque hay más rebrotes. Pero es que esto está en manos de los políticos, a mí me da un poquito o sea, me repele. Oiga, ¿usted qué puñeta sabe de esto? ¿Por qué tiene usted que decir ahora confino? El lío que se ha formado en Madrid, por favor. No sabe si la gente... Ahora han confinado una ciudad como Madrid, con el Producto Interior Bruto que tiene, con esto. Y además, todo está centralizado en Madrid, cosa que a mí no me gusta. Podría estar el Tribunal Constitucional en Guadalajara o en otro lado, un poco repartir, y más con los medios que tenemos ahora de Internet, donde tú puedes trabajar donde sea. Pero resulta que estas órdenes contradictorias, a ver quién gana, y estos pulsos entre uno y otro, a mí me parece que los ciudadanos no nos merecemos eso. Juan, yo los detendría. aunque habías terminado, te doy la palabra, te pido brevedad, que tenemos a alguien esperando. 20 segundos, Jesús, estoy encantado de que apeles a los grupos de expertos, porque antes he hablado yo de los grupos de expertos de educación
y lo has calificado como grupo fantasma. Es que no si son tus grupos de expertos, que tampoco existen, son extraordinarios. Son eminencias científicas. Valentín Fuster, pero ¿eso qué grupo de expertos es? Pero el grupo de expertos, ¿qué te crees que son? ¿Dos personas que se reúnen? Hombre, por favor, Jesús. Por favor, no me te con demagogia. Lo que no puedo decir el gobierno, el grupo de expertos se ha reunido y dice, ¿quién informa este grupo de expertos? Bueno, no existe. Pero ¿quién dice que no existe? O sea, pasado, los míos son grupos fantasmas y los de Jesús son... Se está riendo de nosotros, hombre. El equipo de expertos que de verdad no existe. Por favor. Es el que Pedro Sánchez dijo que existía y no existía. Y todos, por cierto, y todos son expertos. Reconocido por él. Y todos son, reconocido por el que todos no había. son expertos científicos, menos Fernando Simón, que es una eminencia. No, Fernando Simón es uno más. Pero no es la Virgen de Lourdes. Uno más no, es una eminencia. Se ha visto que no es la Virgen de Lourdes. Lo tuvo Aznar lo tuvo. Se ha visto, dijo que hasta el Barcelona el Valle iba a marcar un gol nada más, por favor. Mi grupo son fantasmas. Vamos a ver quién está al otro lado. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es María Victoria Sebane. Pues María Victoria, quedan poquitos minutos, le pido brevedad porque entiendo que querrá pues, escuchar la opinión. Y llamo la próxima vez, ¿no? No, adelante. Díganos. Bueno, primeramente, mi saludo, buenas tardes a todos los contertulios. Que merecen todo mi respeto. Igualmente. Vamos a ver, sobre continente y contenido, voy a ser lo más breve posible. Sí, por favor. Se hablan de hospitales, pero se está pensando ya o se tiene ya contratado o buscado los médicos que están fuera de España, porque ¿de qué sirve hacer una casa si luego está vacía? Y es muy importante los médicos y muy importante la población de los mayores, que están en un gran porcentaje, están ninguneados. Cada vez hay más número de hemoscópicos de mayores. ¿Qué pasa con la especialidad de gerontología? Que tenía también que ir increciendo, tenía que ir en aumento. Y me ubico ahora en la zona de la Malagueta. La Malagueta está caracterizada por su población de un gran número de mayores. No tiene ninguna instalación para personas con con movilidad reducida en la playa. No hay ninguna instalación. Rigor científico. Igual que rigor científico, no hay centro de mayores en la Malagueta, que se ha llegado a decir que en la sede de la cofradía se ubica y también la Plaza de Toros. Rigor científico, por favor, sí. No se rían de los ciudadanos, no se rían menos aún de los mayores, porque tarde o temprano también estas personas van a pasar por ese estadio de la vida. Y por favor, hay muchísimos mayores en la Malagueta que no se han podido bañar por no tener una instalación consistente en una barandilla metálica, está instalada en la orilla, y esta persona, sujetándose a la barandilla, pues se adentra en el agua. Por lo tanto, resumen, síntesis, para entrar, para salir, no necesita a nadie. Gracias, María Victoria. Sirve de modelo. Pero nos quedan una foto cuatro que minutitos. Yo he divulgado en Facebook. Modelo en Fuengirola que existe. Sí, lo hemos visto, lo conocemos, María Victoria. Gracias, María Victoria, buenas tardes, muchas gracias. Recogemos esa reivindicación. Voy a responderle muy brevemente. Responderle porque quedan ya 4 minutitos ya por cerrar. Muy brevemente, el centro de mayores es verdad que es una reivindicación de la oposición de hace muchísimo tiempo, y no hay forma de que después de 25 años de gobierno del Partido Popular en esta ciudad hagan caso a esa reivindicación vecinal. Y respecto al tema de la playa, también estoy de acuerdo, y es cierto que hay algunas playas, como la del Dedo en el Palo, que sí tiene una atención para las personas, como se dice ahora, de diversidad funcional o movilidad reducida, como ha dicho la televidente, diversidad funcional, y que te asisten en el baño, pero es verdad que no está en la Malagueta, y no sé si alguna playa más. Es decir, que hay que revisar todas las playas. La Misericordia y el Dedo. Bueno, pues entonces, si falta la Malagueta o falta alguna más, evidentemente habría que revisarlo, porque creo que es un acierto lo que se ha hecho en otras playas y habría que copiar el modelo a todas. Vale, muy bien. Sí. Yo que conozco a María Victoria sé cuál es su batalla en este tema.
Y efectivamente... Una población envejecida como es la Malagueta que no pueden ir a la playa directamente. Sí, Ni además tiene un centro social, ¿no? Como centro social de mayores de día, ¿no? Centro de día o algo así, no existe. Bueno, hacía referencia también, bueno, por recoger un poco su opinión, a lo que hemos hablado, ¿no? A ese talento que se va afuera y que decía que se necesitará ese personal en el futuro para llenar los hospitales. Pues nos quedamos sin tiempo, ha quedado algo fuera, bueno, no hemos repasado ese proyecto de ordenanza fiscal en la capital, los presupuestos generales del Estado me hubiese gustado también, iba en el orden del día, pero al final yo creo que la próxima vez lo pondré el primero y empezaremos hablando de ello. Nos hemos extendido en otros temas, me han dado guerra, la verdad, la derecha me ha dado guerra. Bueno, La derecha están metiendo a todos. Pero yo aquí, espero... Aquí el único de derechas creo que soy yo. Yo espero veros por aquí, yo espero veros de nuevo por aquí. Yo creo el centro izquierda ha dado que realmente quien te ha dado, Juan, con todo el cariño te lo digo, quien te ha dado guerra ha sido la coherencia. Perdona, porque la situación en la que estamos ahora mismo... Juan, te sentamos en el Me centro. considero una persona tan coherente como vosotros, la verdad. Sí, Muy pero la coherente. coherencia de la situación actual que tenemos es la que Situación difícil, Antonio, situación difícil para todos. Tiene que hacer un reseteo, ¿no? Reset, ¿no? Para ser del sistema. creo que sí. Situación difícil para los gobiernos, situación difícil para los gobiernos locales, los gobiernos autonómicos y el gobierno central, para todos. Juan Alcover, Antonio Ureña, Jesús Pérez Lanzá, muchas gracias también A vosotros. a los telespectadores que han participado. El próximo lunes 12 de octubre, festivo, el 19, estaremos aquí de nuevo en directo, cada lunes, ya saben, a las 6 de la tarde en la tertulia. Hasta entonces.